Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por todas las cableras del Ecuador. También a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1 y en Radio FM Nacional, la gran señal Sonorama 103.7 que transmite simultáneamente esta emisión. Vamos a hablar de cómo generar empleo ante las actuales condiciones de la economía del Ecuador. Generar empleo sin reducir derechos. Eso es lo que se ha planteado. Resulta casi como lanzarse al mar sin salir mojado. ¿Es tan extrema la situación? ¿Es así de grave el dilema? ¿No hay forma de crear un beneficio sin abrir un peligro? Para que se entienda lo complejo del tema, veamos primero esta breve reseña que hizo Canal 1 de las opiniones a favor y en contra de una flexibilización laboral que abriría el camino. Sindicalistas, defensores de los derechos de los trabajadores y para un gran número de empleados, las reformas que proponen para el Código de Trabajo traerán de vuelta la precarización laboral. No vamos a permitir que flexibilicen las relaciones de trabajo, que entreguen el trabajo a las fuerzas de mercado y que disminuyan los derechos de los trabajadores. Nosotros no solamente estamos defendiendo derechos, sino también condiciones de vida de los ecuatorianos. Son varias las propuestas, entre ellas la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación del 35% de recargo en las contrataciones eventuales u ocasionales y el aumento de 3 años de periodo de prueba a empleados para nuevos negocios. Y durante el transcurso de los 3 años, si se desahucia un trabajador o pide su renuncia o se lo saca, no va a pagar indemnizaciones. Pero hay quienes aseguran que las reformas son necesarias para impulsar el emprendimiento e incentivar la inversión. Tenemos que reconocer que el mercado laboral tiene que tener dinamización y que no podemos generar camisas de fuerza y que no necesariamente todo el mundo, como por ejemplo un joven estudiante, va a poder tener una jornada integral de 40 horas o de 8 horas diarias. Aseguran que esta es la fórmula para insertar al mercado laboral a los 5 millones de ecuatorianos sin empleo digno. Se prevé que el paquete de reformas esté listo para el mes de octubre. María Belén Goncalves, Noticiero 1. Mientras veía esta reseña de María Belén Goncalves, el ministro hacía así. Ya van a ver ustedes por qué, a qué se refiere su negativa o cuál será su aclaración. Lo cierto es que generar nuevas plazas de trabajo resulta urgente y necesario para evitar un estallido social y detener la descomposición moral que afecta al Ecuador. Es un deber del Estado, cuya máxima autoridad del gobierno, el doctor Andrés Madero, nos acompaña aquí como parte de uno de los 3 panelistas. Él resumió recién en una cita y comparecencia por los 100 años de la OIT, entiendo, la Organización Internacional del Trabajo, así algunas iniciativas que han tenido. Contamos con programas de desarrollo como son la Red Socioempleo, una plataforma que permite coordinar la oferta y demanda laboral del sector público y privado en condiciones dignas. Esta plataforma brinda asesoría técnica a empleadores y trabajadores a fin de garantizar el acceso en la búsqueda y generación de nuevas fuentes de empleo. Mi primer empleo, potenciando las capacidades y conocimientos científicos de jóvenes con formación en instituciones académicas de educación superior. Empleo Joven, que permite generar el acceso al empleo de jóvenes sin experiencia laboral para fomentar así su formación y vinculación directa al mundo laboral. De igual manera, contamos con el proyecto de teletrabajo,
un sistema que dinamiza las relaciones laborales, adaptándolas a la realidad actual. A través del teletrabajo existe una importantísima mejora en la productividad de las empresas y especialmente una mejora en la calidad de vida para las personas que se acogen a esta modalidad de trabajo. De igual manera, en este contexto no podemos apartarnos de la influencia de la Revolución Industrial 4.0, que ha llegado para quedarse en nuestra sociedad, logrando el incremento de la productividad, la optimización de recursos, disminución de costos de producción, entre otros factores. Bien, esas y otras iniciativas del gobierno hasta ahora han tenido un impacto minúsculo. Basta recordar que las cifras oficiales del INEC, que analizan el comportamiento laboral, así le llaman ahora estos indicadores, dicen que la tasa del empleo adecuado o pleno cayó 3.2 puntos porcentuales comparado marzo del 2019 con marzo del 2018. Eso significa que en un año 261,000 personas perdieron su empleo pleno o adecuado. Puedo seguir con cifras y diagnósticos, pero prefiero seguir con una misma pregunta para mis tres invitados. ¿Cuál es el concepto clave para generar empleo en condiciones tan adversas? Una primera idea, señor Ministro de Trabajo, doctor Andrés Madero. Solo una primera idea. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este panel compartiendo con todos los demás miembros de la mesa. Bueno, las condiciones favorables que den respuesta a las personas que no están vinculadas al mercado laboral con plenitud de derechos es lo que está buscando el gobierno nacional a través no solo de reformas, porque es necesario aclarar que no solo las reformas laborales van a permitir este cambio, sino que va a ser una reforma integral que está haciendo el Estado a través de reformas laborales, tributarias, incentivos económicos a través de la banca pública y de generar las condiciones necesarias a través de la estabilidad política y económica en el país para que las inversiones extranjeras y nacionales lleguen a generar nuevas fuentes de empleo. Hasta allí su primera idea, que es realmente un plan que ya irá desglosando antes. Economista Alberto Acosta, una primera idea, nada más. El empleo adecuado debe dejar de ser un privilegio de pocos. Necesitamos ir hacia un código laboral moderno que contemple los cambios tecnológicos, los nuevos esquemas de relaciones laborales, y para eso hay que abandonar las ideas caducas de esa lucha de clases marxista e ir hacia el mundo del futuro, en donde hay una mayor posibilidad de generar empleo y de generar bienestar. El abogado Miguel García es empleado público. Luchó en esa condición para que se respeten sus derechos en el correísmo y actualmente miembro del Comité Ejecutivo de la CTE, Central de Trabajadores del Ecuador. Igual, un primer concepto, abogado. El primer concepto es que no están caducas las posiciones marxistas. Si tenemos que hablar nosotros respecto a crear empleos respetando los derechos de las partes, tenemos que ubicarnos en que estamos en un sistema capitalista y las partes son los trabajadores y también los empresarios que de acuerdo al sistema tienen derecho a marginarse utilidades, pero lógicas. En ese sentido, el derecho que tienen los trabajadores es que a cambio de su fuerza de trabajo, que no es nada más que una mercancía, se la compre esa mercancía dándoles la posibilidad que lo que reciben a cambio les permita vivir con dignidad y cubrir al menos las necesidades básicas. Bien, les reitero que enseguida tendrán ustedes 2 minutos para estos primeros conceptos desarrollarlos sin interrupciones de mi parte. Antes, quisiera dejar en claro que hay coincidencias de mis tres invitados respecto a lo fundamental, generar empleo. Y de ahí vienen todas las discrepancias respecto a lo secundario. ¿Cómo hacerlo sin que le cueste a nadie o sin que afecte a nadie? Eso es imposible. Hay que ver hasta qué punto, a qué costo, con qué nivel de afectación. Esto de lograr lo uno sin afectar lo otro es imposible. Hay que emprender el camino, pulir el camino, perfeccionar el camino, pero hacerlo perfecto no es posible. De eso vamos a hablar ahora. Yo no pretendo un acuerdo entre los tres, más bien ventilar sus disensos y diferencias, y en las líneas matrices que ustedes las han sentado muy bien, porque no vamos a hablar ya de ciertas particularidades, saber hasta dónde podemos ir. Si no podemos concertar en esta mesa de 1 hora, peor voy a lograr yo que el gobierno y los empresarios y los dirigentes sindicales concerten el proceso que llevan, pero sí lo vamos a iniciar y guiar. Sus 2 minutos, señor ministro. Muchas gracias. Bueno, es necesario aclarar que tenemos el tema fijo determinado.
tenemos un problema que es la falta de empleo pleno. Tenemos casi 5 millones de personas que están fuera del mercado laboral con la plenitud de derechos, que no gozan de la estabilidad, que no gozan de los beneficios sociales establecidos en el Código del Trabajo y que a su vez no tienen el derecho a tener una vida digna que se ejecuta a través de un trabajo digno. Entonces es necesario, y eso está acordado entre todo el país, como ustedes bien lo han dicho en esta mesa, y así se replica a nivel nacional. Todos en el país estamos de acuerdo en que necesitamos reformas iniciales que permitan vincular a estas personas al mercado laboral con plenitud de derechos. En ese sentido, el gobierno nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno, jamás va a ir en normas o propuestas que vayan en detrimento del sector laboral. Es decir, que no se van a conculcar derechos a través de estas reformas. No vamos a eliminar ni siquiera beneficios sociales ya establecidos como la 13ª remuneración, como la 14ª remuneración, como el derecho a un salario digno de acuerdo a la actividad que se realiza, como el derecho a la jubilación patronal y demás derechos establecidos ya en el Código del Trabajo y las leyes conexas. Simplemente lo que estamos buscando es una forma de dinamizar el mercado laboral de una manera práctica, eficaz, que permita vincular a más personas al sector de trabajadores con todos los derechos. Y esto se hace a través de una modernización del Código del Trabajo con reformas que estamos proponiendo, prácticas realizables, consensuadas con todos los sectores. Hemos tenido mesas durante todo el año a través de reformas que se han venido planteando por todos los sectores, han sido recogidas no solamente el sector sindical, no solamente el sector empresarial, sino también artesanal. Hemos tomado en cuenta con emprendedores. 10 segundos. Hemos tomado en cuenta con emprendedores, con artesanos y especialmente con personas que se encuentran hoy fuera del mercado laboral. Sus 2 minutos, economista Alberto Acosta Burneo. Estamos viviendo las consecuencias de la política de no entender que los salarios no se pueden fijar a dedo. Los salarios son la contribución que recibe el trabajador por haber participado en el proceso productivo. ¿Qué pasa cuando se fijan a dedo los salarios con conceptos totalmente políticos? Es lo que vivimos ahora. Durante una década, los salarios subieron 37 puntos porcentuales más que la productividad del trabajo. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que lo que genera un trabajador se quedó abajo, mientras que lo que cuesta mantenerse trabajador subió. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no es un buen negocio, no es rentable contratar. Entonces, un trabajador que cada vez es más caro, pero que no rinde más, no justifica tenerlo, y de esa manera se ha producido este despido de trabajadores, esta reducción en el trabajo adecuado. Tenemos entonces que transformar esa realidad. ¿Cómo mejorar? Todos queremos que haya mejores salarios, evidentemente, pero hay que entender que eso no se logra por decreto ni a través de un político mesiánico que venga a ofrecer subir salarios vía decreto. Eso se logra incrementando la productividad del trabajo. ¿Y cómo se incrementa la productividad del trabajo? A través de la inversión, a través de mayor acumulación de capital. ¿Qué es esto? Más máquinas, más equipos. Una persona, un trabajador que trabaja en una empresa donde hay mejores equipos, más tecnología, rinde mucho más y se justifica que reciba un salario más alto. Entonces tenemos que ir hacia leyes que propicien esa acumulación de capital, que dejen de hacer, que transformen la realidad que tenemos en este momento, que contratar una actividad de muy alto riesgo. Pensemos lo que significa el terminar una relación laboral por cualquier motivo. La producción no es estable, no le va bien a la empresa, pero si se aventuró a contratar, tiene que pagar indemnizaciones que llegan hasta los 70 sueldos a los 25 años de estar un trabajador en una empresa. Es decir, son recargos que al final del día lo que hacen es desincentivan contratar, porque se toman en cuenta, se piensa que la producción es estable y que un empresario solamente puede ganar, cuando eso no es así. Hay escenarios como los actuales donde vemos que hay muchos que están perdiendo dinero. Ok. Abogado Miguel García, sus 2 minutos sin interrupciones. Las cifras están dadas: 3 millones con trabajo pleno, 5 millones que no lo están. Las organizaciones sindicales tradicionalmente nos hemos limitado a defender los derechos de nuestros afiliados, de los trabajadores activos, de los que están afiliados al Seguro Social. Ahora, recogiendo la trascendencia histórica de la clase obrera, que es luchar contra toda injusticia, es una injusticia que la sociedad no les permita a estos 5 millones de personas tener un trabajo pleno. Pero yo le pregunto, Carlos, y en este panel, ¿por qué no hay voz propia de los desocupados? ¿Quién representa a los desocupados? Nosotros, como trabajadores activos, tenemos que hablar a nombre de ellos, defender sus posturas. ¿A título de qué? ¿Quién nos ha delegado? Tenemos que hacerlo sin delegación. Y en consecuencia, por esas circunstancias en las que estamos interviniendo a favor de ellos, debemos ser pragmáticos
Y ser pragmáticos es analizar sin prejuicios las posturas que tengan los empresarios, pero dentro de un margen de racionalidad. Le decía yo hace un momento, nadie puede apartarse que estamos viviendo en un sistema capitalista. Todas las reformas laborales tienen que respetar los derechos de las partes. Y las partes son los trabajadores activos, los trabajadores que quieren incorporarse al mercado de trabajo y los empresarios que tienen derecho a tener utilidades lógicas, no exageradas. En ese marco de referencia creo que deberíamos sentarnos a analizar las propuestas, pero lo ideal, lo ideal sería, Carlos, que aquí estés presente los compañeros desocupados con voz propia. Qué bueno que lance el guante para que me lo chante, y me lo tomo. Tiene usted razón. Al finalizar el debate anterior sobre esto, hace un mes más o menos, justamente cité ese tema. No solo faltan aquí los desempleados, que son 5 millones, faltan los empresarios. Alberto Acosta no es en estricto senso un empresario. Él es afín al sector empresarial, es un analista económico. Comprometido. Habrá una tercera vuelta. Lo que habrá al volver es una entrevista individual mía con cada uno de los protagonistas para sacar lo mejor de ellos, de sus exposiciones, y luego reconvenimos otra vez el panel. Volveremos enseguida entonces con el señor ministro de Trabajo, doctor Andrés Madero, sobre cómo generar empleo sin mermar derechos.